Buenas noches a todas y todos los vecinos de San Miguel. Hoy día martes, capítulo número 30 de este programa, nuevo programa Conversemos San Miguel, un espacio donde conversamos de todo, nos informamos, nos educamos. Hoy día con un invitado seco, un grande economista de Cambridge, académico de la Universidad Diego Portales. Hassan, bienvenido a este pedacito de San Miguel, ¿cómo estás? Hola Erika, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por compartir este espacio con nosotros, por conversar hoy día con un tema súper importante, súper contingente, así que vamos a partir al tiro porque tenemos súper poco tiempo. Se hace muy rápido. Oiga, Hassan, hoy día el tema 10%. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué hoy día es tan necesario? ¿O por qué llegamos a que tengamos que los chilenos sacar de nuestro propio bolsillo plata para poder solventar esta pandemia? ¿Qué pasó con este gobierno? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es una buena pregunta y al final la respuesta tendría que ser psicoanalítica o psicológica. ¿Por qué este gobierno tiene una falta total de empatía, una falta total de sentido común? Creo que le falta calle, efectivamente. Eso fue muy evidente cuando el exministro de Salud, Jaime Mañalich, dice que no sabía que había tanto hacinamiento en Santiago. O sea, que literalmente no saben nada sobre el país que están gobernando. Y pasó algo similar en este caso del retiro del 10%. Varias veces el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha dicho: no entiendo por qué estamos hablando de dar un beneficio de personas que ya están trabajando, porque él dice la mayoría de chilenos siguen con sus empleos, ¿ya? Entonces, si uno mide, el desempleo ha aumentado mucho, en el 11%, más personas que han salido del mercado laboral, entonces un 30%, casi un tercio de personas que están sin empleo, pero la mayoría, los otros 2/3, están con empleo. Y Briones dice, pero no han visto sus ingresos bajar. Entonces, ¿por qué estamos pasando dinero a personas que están en la misma situación económica que antes? Cosa que es falsa. Cualquier persona con 2 dedos de frente o que tiene familia que no está todo dentro de la burbuja de la élite sabe que no es así. Que según la misma Universidad Católica, la mayoría de los chilenos han visto sus ingresos bajar producto de esta crisis. O porque tienen menos horas, o porque sus parejas tienen menos horas o han perdido el trabajo, porque las mujeres tienden a estar más en trabajo precarizado, más en trabajo donde es fácil reducir sus horas. Entonces hay un problema tremendo. Según la Universidad Católica, en promedio las familias chilenas, la mayoría, han visto sus ingresos bajar en un 25%. Entonces hay un tremendo problema en términos de lo que los economistas llamamos la crisis de liquidez. El hecho que le cuesta llegar a fin de mes porque la gente está sin plata. Entonces, en esa situación el gobierno no ha dado respuestas. Terminaron diciendo, vamos a dar un subsidio, transferencia directa a toda la clase media. Llega a 700.000 personas. Nada. Y en el caso del IFE, bueno, eso lo conocemos súper bien, el desastre que ha sido. Ellos dijeron que iban a hacer un ingreso familiar de emergencia primero, 65.000 pesos en nivel máximo, que es menor que la línea de pobreza, así como una vergüenza, como yo siempre digo. Si yo dejo a Piñera en una habitación con menos de la cantidad mínima de oxígeno para sobrevivir, ¿va a aprender a respirar con menos o se va a empezar a sofocar? Esta idea de darles a las personas menos que el mínimo, que es la realidad del IFE, ha sido en gran parte la base del impulso para eso del retiro del 10%. Si el gobierno ha dado subsidios a clase media que no llega a nadie, que después está el IFE, que es menos de la línea de pobreza, después lo subieron en el IFE 2.0 a 400.000 pesos por una familia de 4 personas. Sigue dando un 80% de la línea de pobreza. Ya, 80% del mínimo necesario para sobrevivir. En una habitación con 80% del oxígeno, la gente sofoca. Absurdo. Claro. Pero incluso en esos montos que son en sí suficientes, con la excesiva focalización, los recursos no llegan a las personas. ¿Por qué? Porque, ojo, eso está focalizado. Entonces, es un máximo de 400.000 pesos por una familia de 4.
Y en realidad ahí uno vuelve a la antigua política de la dictadura cívico-militar con las fichas que inventó, dicho sea de paso, el hermano de José Antonio Kast, del Miguel Kast, donde la gente tenía que esconder los electrodomésticos para conseguir así un poco de ayuda del Estado. Entonces, en esta situación, si uno tiene un puntaje demasiado alto en el registro social de hogares, no se llega. Entonces, el IFE es insuficiente, la ayuda de clase media no llega a nadie. Obviamente, en esa situación de extrema desesperación, con un promedio de 25% reducción de empleo y de ingresos, y mucho más para muchas personas, la gente quiere entonces sacar su 10%. Así es, y contémosle a la gente que la línea de la pobreza es más o menos, está estipulada en 170.000 pesos por persona, o sea, 100.000 pesos por persona ya es mucho más bajo, y además el tema de lo largo que es postular cambiar tu registro social de hogares, postular al IFE. Hoy día, yo trabajo, soy concejala, ayer revisé 45 casos de ingresos familiares, 45 casos aún en trámite, averiguando, hay todavía 1 millón de familias chilenas que están esperando un IFE. Claro, es como, no, ha sido de verdad un desastre en términos de la administración de ese beneficio. Y yo creo que al final, el efecto político de su mezquindad es que precisamente por eso se ha resultado esa necesidad de sacar el 10%, que está generando un tremendo problema para el gobierno, y ellos dicen que es una mala medida, populista, y todos los demás, y de hecho la extrema derecha está diciendo que acá tenemos un problema de gobernabilidad. Es todo culpa de la mezquindad de la política de ingresos familiares de emergencia. Si en vez de focalizar, en vez de dar eso de vamos a ver el puntaje, de simplemente entregar los 100.000 pesos por cabeza, y no habrían tenido tantos problemas como lo están teniendo ahora. Además, desmitifiquemos algo. Partieron diciendo que no hay plata, cada vez han soltado más y plata hay, ¿o no? Sí, por supuesto. Primero, como el Estado chileno es uno de los estados menos endeudados, ¿ya? Si uno mira la cantidad de pasivos que tiene, las deudas que tiene el Estado chileno, comparado con los activos que tienen en el extranjero, hay más activos que pasivos. ¿Ya? Es como está en crédito el Estado chileno. ¿Ya? El nivel de endeudamiento es bajísimo a nivel internacional. Pero la contraparte de eso es un Estado súper poco endeudado, con gente sobreendeudada. Y ahí está el problema. Es impresionante que estamos hablando de más del 70% de las familias están endeudadas, pero no solo eso. 26%, 1 de cada 4 chilenos está con deudas morosas. Ya no pueden llegar a fin de mes, ya no pueden pagar sus cuotas. Esa situación es la otra cosa, cuando el Estado nunca se endeuda, cuando el Estado gasta un mínimo, cuando tenemos todo focalizado, todo privatizado, todo con un copago donde uno tiene que pagar para recibir los servicios más mínimos. Entonces, ¿qué hacen los trabajadores que igual ganan súper poco? Porque tenemos una situación donde el salario mediano es súper bajo. ¿Qué hacen? Terminan endeudándose. Y ahí está la base del problema. Así es. Bueno, un poco, ya yo creo que la base del problema está bastante clara. ¿Y cómo nace este tema del 10%? ¿En qué consiste contémosle un poquito a los vecinos y a la gente que nos está escuchando, en qué consiste este proyecto en su conjunto del retiro del 10%? Sí, el retiro del 10% es una medida que yo creo que lo más atractivo es que es simple, es fácil. Ya que se impuso este sistema de las AFP durante la dictadura, ¿cierto? Y ahí el sistema establece que la pensión que uno va a recibir a la hora de jubilarse depende de cuánto uno ha ahorrado durante la vida laboral en esas cuentas individuales. Eso es un pésimo sistema en términos de diseño de pensiones, porque ¿qué pasa? Obvio, es proporcional a la capacidad de ahorro durante la vida de trabajo. Entonces, cualquier persona que tuvo un momento de desempleo tiene baja pensión. Cualquier persona que trabajó en algo informal donde no se cotiza, baja la pensión. Las mujeres que salen del mercado laboral porque tienen hijos, bajan la pensión. Entonces, esto es un sistema súper machista, entre otras cosas. Y las pensiones son una miseria. Las personas que están jubilando este año, ¿ya? La pensión autofinanciada, la pensión que paga la AFP para hombres, está en promedio 120 lucas. Y para mujeres está en 24 lucas.
O sea, es miserable cuánto en realidad pagan las AFP para ese tipo de cosas. Entonces, de hecho, tenemos entonces el Estado que está subsidiando las pensiones. Pero y con este sistema, entonces, tenemos cuentas individuales y algunas personas tienen un poco más ahorrado en sus pensiones y la gente piensa, ya, eso es algo que yo puedo usar para esta crisis. No es lo ideal. Desde la oposición nos opusimos fuertemente en esa idea que los trabajadores no deben usar sus recursos para costear la crisis. ¿Pero qué hizo el gobierno? Dijo, ya, vamos a usar las cuentas individuales, los ahorros de los trabajadores en el seguro de cesantía, para la famosa ley de protección del empleo, que en realidad es una ley de protección de los empresarios. Ahí, ¿qué estaban haciendo? Usando los ahorros de los trabajadores que están para momentos de desempleo, ¿ya? Entonces, si después de eso, si después que termina la crisis, termina la pandemia, una persona se queda desempleado porque una empresa cierra, no va a tener el seguro de cesantía, porque se gastó en este momento. Pero cuando se habla de exactamente la misma idea, usar los ahorros previsionales, sacar de las AFP, ahí ponen el grito al cielo. Aunque es la misma lógica, y nosotros decimos es una mala idea. El Estado debe financiar eso. El Estado que está súper poco endeudado, el Estado que tiene la posibilidad de aumentar su nivel de deuda de forma súper fácil. Porque el tema con la deuda es cuál es el costo, cuál es la tasa de interés que uno tiene que pagar. Y las tasas de intereses a nivel global son súper bajas en este momento. Entonces el Estado puede endeudarse. Y con ese endeudamiento paga entonces y ayuda a las familias. ¿Qué dice el gobierno? No. ¿Por qué no quieren endeudarse? Porque ellos saben, si uno pide un préstamo, uno tiene que pagarlo de vuelta eventualmente. ¿Y cómo se paga de vuelta préstamos del Estado? Con impuestos. Y subir los impuestos es lo que no quiere hacer este gobierno porque afecta a los amiguitos empresarios del presidente y del gabinete. Entonces, no quieren subir los impuestos, no quieren endeudarse entonces, y de esa forma, en vez de ofrecer ayuda desde el Estado, lo bloquean. Entonces llega entonces la opción del 10% del retiro como la única opción para gente desesperada, gente que en promedio han visto sus ingresos bajar 25%, que implica que muchas personas han visto sus ingresos bajar más de eso, y bastante más de eso. Entonces, ¿qué más queda si no esos ahorros que están ahí? Nada. Ya tenemos un gobierno que sabemos que no está respondiendo. Hay que hacer algo. Y en eso la propuesta del retiro del 10%, la gente dice que muchas personas tienen muy poco en sus cuentas, que es cierto. Sin embargo, unos 3.3 millones de personas podrían sacar por lo menos 1 millón de pesos. ¿Ya? En comparación con eso, el gobierno en su plan de clase media habla de una transferencia que llega a no llega a 3.3 millones de personas, sino a 700.000 personas. Con la mitad, con 500.000 pesos. Entonces, la idea de retiro de fondos implica llegar doble eso como mínimo a mucha más gente. Ahora, eso implica que van a perder porque sus pensiones van a bajar. Pero ahí la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer con las pensiones? Que hay que hacer algo. Y si el gobierno dice no a todo, hay que ver el tema de pensiones más adelante. Claro. Y de hecho lo pusimos como indicación para adelantar el debate. La mejor forma de resolver eso es crear un fondo colectivo y solidario donde se va a usar las cotizaciones de los empleadores y con el Estado para empezar a pagar complementos a las pensiones para los que tienen menos, para que la merma de pensiones no se sienta tanto. Sí, ahí hay que contar a la gente que aparte del proyecto de retiro del 10%, Hassam también ha sido uno de los creadores, conjunto con Convergencia Social, los partidos del Frente Amplio, de la creación de este fondo solidario, que amarra un poco que estas pensiones que van a disminuir después puedan también ser más alguien que pueda contenerla hacia adelante con este fondo solidario de pensiones. Pero al final, el 10%, ¿cuáles son los límites? ¿Tenemos límites mínimos, máximos? Porque se habla mucho que puede crear crisis económica, que van a bajar las pensiones, pero la verdad es que no están así, ¿o sí? No, en términos de los límites, las reglas son muy claras, ¿ya? Uno puede sacar el 10% del fondo, ¿ya? Pero ahí hay un problema, porque hay personas con mucho dinero, cuyo 10% va a ser una cantidad enorme de dinero. Por eso lo que se hizo fue poner un tope, que es 150 UF, que es aproximadamente 4 millones de pesos.
Claro. Entonces, si tú tienes más de 40 millones en la cuenta, son pocas personas que están en esa posición, pero si tienes más de 40 millones y el 10% entonces es más de 4 millones, solamente puedes sacar 4 millones. Eso es el máximo posible. Pero ¿qué pasa si uno tiene mucha menos plata en la cuenta? Por ejemplo, si uno tiene menos de 10 millones, entonces el 10% es menos de 1 millón. Y 1 millón es el piso. Se puso el piso máximo, 150 UF, 4 millones, y el piso mínimo, 35 UF, que es 1 millón. Y eso, entonces, implica que si tu cuenta tiene un 10% que es menos de 1 millón, puedes sacar el millón igual. Entonces, si tú tienes 8 millones, tu 10% es menos de 1 millón, puedes sacar el millón igual. Si tú tienes solamente 2 millones, ¿ya? Pues tu 10% no es nada, tú puedes igual sacar 1 millón, que es 50% de los fondos, pero lo puedes hacer porque el piso es 1 millón. 1 millón. Si tienes menos de 1 millón en total en la cuenta, puedes sacar todo lo que está en la cuenta. O sea, el mínimo para los que tienen es 1 millón. Y en términos de la crisis económica, no exageran mucho en este concepto, ¿no? Dicen que esto va a generar una crisis porque uno está retirando los fondos, es algo que nunca se ha hecho antes, es como una idea que va a generar un desescalado, como un caos total. También llegan muchos rumores con esta idea de que no están los fondos, ¿cierto? Con esta idea de que no, la AFP no los tiene. Sí. Hay que entender una cosa, que el dinero en el mundo no existe como billetes guardados bajo un colchón. ¿Ya? Eso es un mito. Ya la gente imagina que cuando hablamos de dinero, o hablamos de lo que los economistas llaman la masa monetaria, que es todo el dinero en el mundo. ¿Ya? La gente imagina que eso es como un banco lleno de billetes. Si todos vamos al banco mañana para sacar todo lo que tenemos en el banco, los bancos van a colapsar. No tienen tanto efectivo. ¿Ya? De hecho, el Banco Central existe como un regulador para los bancos privados, diciendo que tienen que tener cierto porcentaje de las cuentas totales que tienen en billetes. Otro porcentaje en dinero electrónico de distintos tipos, después otra parte invertido en acciones y todos los demás. Las AFP son lo mismo, excepto que ellos tienen la plata invertida en distintos tipos de activos financieros en Chile y en el extranjero. Entonces dicen, ya, ¿cuál es el problema? Si yo tengo que vender estas cosas para tener billetes, porque lo que yo quiero hacer es gastar eso, entonces yo no puedo gastar acciones, ¿no? Que todos tenemos activos, ¿cierto? La gente que es dueño de, no sé, una casa. ¿Ya? Yo tengo una casa que vale 40 millones de pesos. ¿Ya? Eso es muchísimo dinero. Pero yo no puedo sacar un ladrillo de mi casa y ir con eso, mira, es un pedazo de mi casa que vale 40 millones, quiero comprar una empanada. Claro. Así. Y si yo tengo acciones en una empresa, la misma cosa, yo no puedo ir con el documento que dice que yo soy dueño de una pequeñísima parte de la empresa, no sé, Apple, así, yo quiero pagar entonces con mi propiedad de Apple una empanada. No funciona así. Uno necesita billetes, uno tiene que vender los activos, las cosas invertidas, y para tener esa liquidez, tener esos billetes. Las AFP tienen exactamente el mismo problema. Como uno tendría que vender la casa para tener billetes para comprar, las AFP tienen que vender los activos que tienen, las acciones, las inversiones financieras, etcétera, y con esa venta se generan los billetes para pasar a la gente. Es una cosa súper simple que hacen todos los sistemas financieros del mundo. El problema está en que la cantidad total de eso, que podrían ser unos 17 mil millones de dólares, calculan aproximadamente, eso es mucho dinero. Eso es innegable, una cantidad importante de recursos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que liquidar, vender todo el 10% al mismo tiempo? Es vender mucho. Y si uno vende, una regla básica de la economía es que el precio baja. Eso cualquier persona que va a la feria entiende eso, ¿no? Si uno está llegando a la feria en la mañana y llega la camioneta tremenda con un tomate, baja el precio del tomate. Y uno pregunta, ¿está bueno el precio del tomate hoy día? Es porque llegaron muchos tomates. ¿Ya? Entonces, si llega y están vendiendo así todo el tomate al mismo tiempo, baja el precio del tomate. Si todos los activos se están vendiendo en el mismo momento, baja el precio de los activos. Eso es el temor. Pero como dije, un 42% de los activos están en el extranjero. Y ahí eso no ocurre porque la feria del extranjero es muy grande y la camionetita chilena es muy chica. Entonces ahí uno está vendiendo todas las acciones y una gota no afecta el precio.
Igual se tendría que vender en el mercado interno, eso tendría ciertos efectos, todo depende de en cuál cantidad de tiempo se puede hacer eso. Por ejemplo, en mayo de este año, ¿ya? ¿Saben cuánto las AFP tenían que liquidar? Porque las AFP liquidan recursos, venden para tener billetes todo el tiempo, sobre todo cuando la gente mueve las platas de distintos fondos. ¿Ya? Si yo saco mi plata del fondo A y lo pongo en el fondo E, eso implica que la AFP tiene que vender todas las inversiones que son del fondo A y moverlos y comprar otra cosa. Entonces, en este acto de vender todo y mover, uno ya está haciendo la misma cosa que ocurre con el retiro. ¿Y sabes cuánto en el mes de mayo se cambió? 8,2% del acumulado, unos 16.000 millones de dólares. Entonces, en mayo se hizo. Hoy día estamos pegando el grito al cielo diciendo que se va a generar una tremenda crisis económica, todo se va a colapsar, porque estamos sacando el 10%. Pero en mayo efectivamente se liquidó el 8,2% y nadie dijo nada. Ahora, eso es cierto que es un poco distinto porque estoy hablando del mes entero, mientras que eso pasaría en 10 días. ¿Ya? Entonces es más complicado por la cantidad de tiempo muy reducida. Ahí se podría cambiar, poner, por ejemplo, el retiro en plazos, en cuotas, no hacerlo todo al mismo tiempo. Se podría preparar de forma cuidadosa cómo hacer el retiro. El Banco Central tendría que supervisar la liquidación de activos. Ahí las AFP tendrían que tener un plan de qué cosas van a vender, en qué momento, vender de una forma paulatina, porque es lo más importante. Si uno vende todo al mismo tiempo, como la tremenda camioneta de tomate, se complica. Si yo estoy vendiendo así como un tomate tras otro, es muy diferente. Entonces hay que organizar la liquidación. Hay que dividirlo en tiempo, supervisarlo, coordinarlo con el Banco Central, y ese tipo de cosas se puede entonces hacer un buen retiro. El problema acá es que mucha gente dice eso va a generar un desastre, es un tremendo problema, como argumento de mala fe, porque está en contra del retiro, entonces exageran los problemas. Yo no niego que hay problemas, solamente que digo que son superables. O sea, sí, yo creo que todos entendemos en el que el retiro del 10% no era la mejor opción, pero estamos en un punto donde es lo que más permitiría que los chilenos puedan quedarse en la casa y no morir de hambre sin tener que ir a trabajar. Pero en el fondo yo siento que hay un tema más ideológico de fondo aquí, de los que están también protegiendo su empresa y sus intereses económicos, estas familias también que viven de esto. Sí, claro, las AFP fueron una creación de los años 80 en la dictadura cívico-militar, y una de las cosas que sufrimos en Chile es la falta de memoria histórica, o más bien el mal uso de la historia, una interpretación propagandística. Porque incluso desde la izquierda mucha gente dice, bueno, pasaron muchas cosas malas en los 80, ¿no? Violación de derechos humanos, muchos problemas sociales, pero por lo menos en la economía la derecha lo hizo bien. Claro. Entonces hay esa idea, la izquierda se preocupa de lo social y la derecha se preocupa de lo económico. Eso es un error total. Los derechistas, cuando tenían control de la economía, dejaron la escoba. Fue impresionante. Al final ellos generaron una tremenda crisis económica. El crecimiento del año 82 fue menos 14%, menos 1,4%. ¿Ya? Impresionante, el peor resultado de toda América Latina. ¿Ya? Y para este año estamos pensando en menos 4,5%. Sí, menos 5, algo así. Pero en realidad esto es por COVID, eso es por una crisis natural. En el caso de 82-83 fue literalmente culpa de las decisiones de política pública malas, donde efectivamente ellos dijeron a las empresas chilenas que podían endeudarse en el extranjero como querían. ¿Ya? Y no pusieron controles, las empresas chilenas endeudaron mucho y el gobierno dijo, ¿por qué me debe preocupar eso? Es la deuda privada de unas empresas. Bueno, cuando son como 2/3 de las empresas que han colapsado por la deuda, es un problema público y el gobierno tuvo que hacerse responsable de hecho. En los 80, de hecho, hablaban después de la vía pacífica al socialismo, hablaban de la vía de Chicago al socialismo. ¿Por qué la vía de Chicago al socialismo? Porque el gobierno cívico-militar, la dictadura, tenía un mayor porcentaje de empresas nacionalizadas que durante el gobierno de Allende. Porque todos colapsaron, entonces no tenían otra opción. Tuvieron que nacionalizar. Y en esa situación donde las empresas quedaban sin plata,
Tenían que hacer algo para rescatar las empresas. Ahí inventaron el FUT, ese juego tributario para incentivar a las empresas a ahorrar más, invertir más. Ahí inventaron la AFP como una estrategia para decir que si estoy cotizando todo este dinero, va directo al sistema financiero y las empresas tienen acceso a crédito y pueden empezar a crecer. En primera cosa, decir, eso no fue el milagro de la economía chilena. Lo hicieron y todo fue bien. Lo hicieron porque no tuvieron otra opción, porque dejaron la escoba con la economía. No habría sido necesario, pero si no fuera por eso. La segunda cosa es que está bien hablar de ahorro e inversión en pensiones, porque muchos sistemas en el mundo tienen ahorro, como las personas ahorran para su vejez. Eso es razonable, porque al final los sistemas que son, bueno, los sistemas antiguos eran de reparto, ¿ya? Eso es solidaridad entre los jóvenes y los viejos, ¿ya? Los jóvenes de ahora, voy a decir pagamos, porque puedo, los jóvenes pagan. Aún. Exactamente, aún los jóvenes estamos cotizando para pagar y ayudar a los que ya son más viejos, que son pasivos, ¿ya? Entonces ese sistema funciona súper bien en este momento, porque en Chile son muchos los jóvenes y pocos los viejos. Entonces, cuando estamos cotizando, ya entonces hay los recursos y se puede pagar pensiones a todos los más viejos. El problema es que hay un cambio demográfico, ¿ya? Y eso implica que la población envejece. Por eso tenemos cada vez menos jóvenes y más viejos. Entonces, en este momento tenemos excedentes. Uno cotiza y con eso hay recursos para pagar muchas veces a todos los pasivos, a todos los pensionados. Pero en el futuro vamos a llegar a un momento donde no hay recursos para pagar, porque los activos van a ser súper pocos y los pasivos muchos. Y la solución para eso, entonces, es ahorro. Es esa idea de capitalización. Es que uno efectivamente ahorra algo del dinero de esos excedentes que está generando en este momento, lo invierte en un fondo que tiene rentabilidades, que hace crecer la economía. Se invierte en más cosas, la productividad aumenta, tenemos entonces una economía que es tan productiva, que las personas producen tantas cosas, que tenemos suficiente para pasar una parte de esas cosas a los más viejos. ¿Ya? ¿Se entiende esa lógica que es de capitalización? Eso se hizo durante la dictadura. No es en sí una mala cosa. Lo que metieron, que es lo fatal, lo terrible, es que pusieron la ideología neoliberal de la capitalización individual. Los sistemas de ahorro y de capitalización pueden ser colectivos y en la mayoría de países son así. Existe una parte que es reparto, que es solidaridad entre jóvenes y viejos, y después hay capitalización colectiva, que es solidaridad entre ricos y pobres, porque los que ahorran, que tienen más recursos, que son más ricos, pueden ahorrar más que los pobres, pero todo va en un fondo en conjunto, y entonces en el futuro, como país, tenemos un tremendo fondo para hacerse cargo de una población más vieja. ¿Pero qué se hizo durante la dictadura? Se hizo de forma individual. Entonces se crea esa situación de ráscate con tus propias uñas. Por eso tenemos, como dije, este monopolio de gente que nació con uñas largas. Así es. Vamos a hacer una pausa porque tenemos mucha gente viéndonos, así que vamos a hacer algunos saludos. Vamos a saludar a Álvaro Reyes, que ahí nos manda también saludos. Aquí Bronzo Papúa, que también ahí nos manda una pregunta que la vamos a dejar para el final porque está buena. Aquí está Sebastián Beltrán. Hola, vamos a saludar al Seba. Dice, hola Hassam y Erika. Entonces dice, oigan, hoy Javier Macaya dijo que retirar el 10% implicaría un gasto público de 4.000 millones. ¿Qué opina Hassam? Yo encontré súper rebuscado el argumento de ese diputado para enviarlo al TC. ¿Lo escuchaste, no? Sí, son dos cosas aparte. Una cosa es enviarlo al TC, otra cosa es el tema del costo total. En términos de enviarlo al TC, eso es una reforma constitucional. La Constitución, la derecha decía, es tan poco importante. Si cambiamos la Constitución, ¿por qué? Si al final los problemas de la persona son que las pensiones son miserables, que los salarios son miserables, que la educación es cara, que la salud es cara. Entonces, ¿por qué estamos jugando esa preocupación de la élite de cambiar la Constitución? Si los problemas reales de la gente, como decía Joaquín Lavín, los problemas reales de la gente no tienen que ver con la Constitución. Lo que estamos viendo ahora es lo importante que es la Constitución, porque cada vez que uno propone algo para mejorar la calidad de vida de las personas, como arreglar el sistema de pensiones, salen con ese argumento que es inconstitucional. Entonces la Constitución es súper importante.
esto es una reforma constitucional. O sea, estamos tratando de cambiar la Constitución, porque tenemos un sistema hiperpresidencialista, donde es solamente el Ejecutivo, el presidente, que puede iniciar leyes que tienen gasto público, que tienen que ver con seguridad social. El Parlamento tiene súper pocas atribuciones, ¿ya? En los sistemas que son presidencialistas, normalmente hay algún tipo de sistema que permite la retroalimentación o fiscalización del Ejecutivo, en el caso de que el Ejecutivo se aparta mucho de las preferencias de los ciudadanos. En este momento hay una crisis, la gente no tiene con qué comer, están gritando, están sufriendo, el Ejecutivo no pesca. En esa situación se esperaría que el Congreso pudiera hacer cosas para ayudar a las personas, como proyectos alternativos. No se puede en el sistema chileno, ¿ya? No. En los sistemas parlamentarios, el Parlamento tiene esas atribuciones. En los otros sistemas, si el presidente, donde el presidente tiene más poder, si rechaza todo, hay la posibilidad de un referéndum revocatorio. Si tuviéramos esa posibilidad, no estaría Piñera ahora. Pero esta Constitución no deja ninguna atribución, sino la reforma constitucional, porque ahí se puede hacer un cambio. Pero declarar inconstitucional una reforma constitucional suena como la locura máxima. Pero tenemos la Constitución de 80, donde dicen esa reforma constitucional es inconstitucional. Absurdo. Y lo van a tratar de meter. Sería muy difícil porque el gobierno sabe que ya la gente tiene identificado el Tribunal Constitucional como una cosa sin legitimidad. Y el costo político de mandar eso al TC sería muy alto. No creo que Piñera lo haga. Creo que va a hacer todo lo posible para que no llegue a eso, haciendo negociaciones en el Senado, tratando por el lado, quizás un veto presidencial que volvería entonces todo el Congreso después de su aprobación en el Senado. Hay cosas así. El costo político de mandarlo al TC es quedar una vez más tan al desnudo que la Constitución es el corazón del problema. Yo creo que Piñera va a pensar dos veces antes de eso. En términos de costo fiscal le han dicho cualquier estupidez de cuánto cuesta todo eso. El costo fiscal de retirar pensiones es cero, porque la gente está sacando sus propios recursos. O sea, no hay ningún gasto fiscal involucrado. Ya. Pero, por supuesto, bajan las pensiones. Si bajan las pensiones, entonces ahí entran los mecanismos. Por ejemplo, si las personas que tienen pensiones más bajas tendrán que depender del pilar básico solidario, que en este momento damos un subsidio a las pensiones bajas a través del aporte previsional solidario o a través de la pensión básica solidaria. Ya, eso es una realidad que aumenta el gasto por eso. Además que tenemos la propuesta del fondo colectivo que propone precisamente hacerse cargo de eso. Pero el chiste en esto es que el fondo, el pilar solidario en este momento ya está pagando la mayoría de pensiones en Chile. Las pensiones autofinanciadas son 1/3. Sí. Por la simple razón que no da al ancho. Yo acabo de mencionar los números que los voy a repetir porque es tan difícil creerlo, pero es la verdad, que la pensión para los nuevos pensionados de 2019, la pensión autofinanciada en mediana, en promedio, la mediana es para hombres 120 lucas y para mujeres 24 lucas mensual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ahora vamos a tener que usar el Estado para subsidiar las pensiones. En este momento el Estado está subsidiando pensiones. Es una realidad y de hecho la reforma de pensiones que tiene Piñera implica que el Estado va a seguir haciendo eso. Entonces, esas cosas no son nuevas. Eso es algo que ya está existiendo. El costo de pensiones existe de todas formas. Y claro, entonces los dos argumentos de Macaya son absurdos. Primero, enviarlo al TC. Yo creo que son algunos diputados de la UDI que están proponiendo eso, pero a Piñera le va a costar porque él entiende que a nivel nacional el costo sería mucho. Y en términos del costo total de la propuesta, ya estamos pagando. Y la idea de esto es, al final, ir haciéndonos cargo de los adultos mayores de una manera más responsable. Por eso nosotros hemos hablado de que nuestra propuesta del Fondo Solidario podría hacerse cargo de la baja en la pensión en el promedio con un costo así de 0,8% del presupuesto de la nación, 0,2 puntos del PIB. Bastante barata la propuesta en comparación con las alternativas que existen en este momento. Así es. Aquí, mira, a propósito de lo que pueda hacer Piñera, aquí ahora vamos con la pregunta de Bronzo Papúa, porque plantea ¿qué pasa que si Piñera veta el 10%? ¿Existiría esa posibilidad si que se aprueba en el Senado, que veta el 10%? ¿Qué crees tú que puede pasar?
Aquí yo creo que eso es la alternativa que está viendo. Más que ir al TC, va a ser su veto presidencial. Pero el punto es que eso ya se votó con un quórum de 3/5. Entonces, si vuelve, hay un debate, pero el Congreso puede insistir. Entonces, simplemente votan otra vez. Contémosle un poco a los vecinos y a las vecinas qué es lo que se viene en términos de proceso parlamentario y qué implica que lo vete también, porque como que no se entiende bien que si es que el presidente veta el proyecto, eso también vuelve a la Cámara para que la Cámara tenga que... Entonces contémosle un poquito a los vecinos. Bueno, lo que pasó es que ya la propuesta del 10% ganó en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, ¿ya? Y ahí salió, el quórum era 93, ¿cierto? Y consiguió 95, ¿ya? La propuesta de fondo colectivo, mismo quórum de 93, consiguió solamente 89, entonces casi, pero se cayó en la Cámara Baja. Subió al Senado. El proceso es que siempre van a una comisión primero, a las comisiones relevantes, y después a la sala para el voto. ¿Ya? En el caso de la Cámara Baja, de hecho, salió primero en la Comisión Constitución, donde nuestro diputado Gabriel Boric hizo, de hecho, la intervención para añadir el fondo colectivo. De ahí salió bien, después fue a la sala. Ahora fue a la Comisión Constitucional del Senado. Y ahí otra vez ganó y también repusieron el fondo colectivo. El fondo colectivo otra vez está en lo que van a votar el miércoles. Entonces va comisión, sala, después suben. Si hay indicaciones, si los senadores proponen cambios, vuelve a la comisión para otro voto y después a la sala otra vez. ¿Ya? De hecho, eso pasó también en la Cámara. Entonces lo que pasa ahora es que el miércoles se vota en el Senado. Si hay indicaciones o cambios, van a volver a la comisión y se va a votar otra vez en la sala. Después de eso, si hay un acuerdo, podría ir a ver la aprobación presidencial. Pero hay una etapa anterior a eso, porque el problema es que si algo sale del Senado que es distinto del proyecto de la Cámara Baja, porque han hecho cambios, entonces hay una diferencia entre las dos cámaras. La Cámara Baja tiene una visión y la Cámara Alta tiene otra visión, otra redacción. Se hace una comisión mixta entre las dos cámaras para tener una versión acordada, que se tendría que votar otra vez. Entonces, eso va a ir a la comisión mixta porque ya han hecho cambios al proyecto, como por ejemplo reponer el fondo colectivo, pero también pusieron una indicación para aclarar que el retiro también va para los jubilados. Hay que aclarar, eso es un punto importante. Todos los afiliados del sistema, cualquier persona que tiene una cuenta con la AFP puede retirar su 10%. Entonces los jubilados que se jubilaron bajo la modalidad retiro programado, eso implica que no tienen ninguna aseguradora de por medio, van a poder retirar los fondos. El caso de las personas que retiraron por renta vitalicia es distinto, porque esas personas no tienen fondos para retirar el 10%, porque ellos vendieron sus fondos a una compañía aseguradora. Entonces, esos son los que están excluidos. Pero para aclarar eso, hicieron cambios en el Senado, entonces van a ir a la comisión mixta entre los dos para ver la votación. Entonces, falta todavía un poco más del debate, lamentablemente, porque el sistema chileno es ultra lento en ese sentido. Y parcialmente lo que todos esperamos es que el gobierno de una vez para todas ofrezca algo mejor, que empiece a decir ya, entonces lo que debemos hacer en esta situación, porque la presión es mucha, es crear una renta básica que llegue a todas las personas, en vez de esta cosa humillante y mezquina del IFE, donde están diciendo, ustedes tienen que, en el mejor de los casos, como cuesta creerlo, pero en el mejor de los casos, antes era, ¿cuánto era? 65.000 pesos. 65. ¿Ya? Que eso es 38% de la línea de pobreza, que está en 170. Y con el IFE 2.0, sube a 100.000 pesos, que es 59% de la línea de pobreza. Entonces, imaginemos otra vez, pues si yo estoy atrapado en una habitación con 38% del oxígeno necesario para respirar y me sube a 59% del oxígeno necesario para respirar, voy a ahogarme igual. Y en una situación donde el máximo es 400.000 pesos para una familia de 4, o sea, estamos hablando ahí de 89% del oxígeno necesario para respirar.
Claro. Falta 11%, ese 11% no necesito para poder seguir llenando mis pulmones. Es una ridiculez. Y esto es en el mejor de los casos, el montón máximo, porque no llega, la persona tiene que mendigar, tiene que volver a pelear la ficha, o los adultos mayores peleando con el celular, hacer la fila. Absurdo, el gobierno podría simplemente declarar, todos los que están en el registro social de hogares, por cabeza van a recibir 100.000 pesos. Chao. Y entonces el tema, pero no lo van a hacer. Yo que estoy esperando, si tuviera un mínimo de decencia, es proponer eso, entonces sería distinto. Pero si no, hay que seguir presionando al máximo para al final permitir el retiro del 10%. Porque no queda nada más. Así es, no queda nada más y tampoco nos queda tiempo. 45 minutos, ¿puedes creerlo? Eso pasa cuando... Pero antes de terminar, vamos a primero saludar a la señora Dina Ariancidia, que también nos sigue siempre, a Marjorie, al Armando Carmona, muchos saludos al Armando, un gran vecino también de San Miguel, a Marcia, que ahí nos comenta que también quiere su retiro del 10%, que es transportista escolar en San Miguel, y claro, dice que no ha recibido nada ni del gobierno ni de la municipalidad y que también está por eso, así que hay muchos vecinos hoy día que nos están viendo y escuchando y también necesitados de esto. Yo siento que también esto tiene que ver con una reivindicación nacional en términos de que se llenan siempre la boca de decir que no, si los fondos son individuales, pero hoy día son de ellos. Entonces no podemos, pero para terminar y antes de cerrar, quiero solo últimos minutos, ¿cómo vinculamos esto con el 25 de octubre? 25 de octubre, plebiscito, convención constitucional, yo apruebo. ¿Cómo lo vinculamos? La conexión es obvia. En este momento, todos los proyectos que han tratado de presentar desde la oposición han sido declarados inconstitucionales. Trataron de hacerlo con el postnatal de emergencia, que está avanzando, que son un derecho de las mujeres que están con guaguas pequeñas y no pueden volver a trabajar en condiciones de pandemia. Pero en realidad el proyecto era inconstitucional porque solamente el Ejecutivo puede proponer esas cosas. Solamente por la presión ciudadana en contra de la lógica de la Constitución se logró eso. Pero necesitamos una Constitución que en vez de poner obstáculos a hacer leyes, nos facilita hacer nuevas leyes para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y por eso es tan importante cambiar la Constitución, para no tener esos obstáculos cuando hagamos las leyes necesarias para cambiar Chile. Así es, dos cosas muy claras hoy día. Nueva Constitución y no más AFP. Necesitamos un sistema colectivo, solidario, de pensiones que pueda hacerse cargo de toda la ciudadanía y que la jubilación sea júbilo y no miseria, y una nueva Constitución que nos haga poder acceder lo más fácil a hacer leyes. Así que, Hassan, los últimos minutos para que puedas despedirte de los vecinos de San Miguel. Sí, yo creo que San Miguel es un ejemplo de una comuna, un barrio que sufre precisamente de la desidia y la mezquindad del gobierno. Porque, como yo conozco bien, así como la clase media que vive alrededor de la Gran Avenida, son personas que son demasiado ricos según el documentito ahí de la ficha del IFE. Pero no ganan más de 500.000 pesos, que es lo necesario para conseguir la ayuda de la clase media. Entonces, no son lo suficientemente ricos para tener los 500.000 pesos de la clase media y no son lo suficientemente pobres para tener la ayuda del IFE. Entonces, ¿en qué queda esta gente que no es la clase media porque no están en medio de nada, sino son los trabajadores precarizados de este sistema tan desigual, que están sin opción de nada? En San Miguel obviamente está sufriendo mucho. Yo vivo en Recoleta, que tiene una composición social bastante similar, donde precisamente la gente está entre esos dos niveles y no llega a ayuda. Entonces hay que sacar el 10% y después hay que cambiar el sistema de pensiones. Y es posible hacer eso. Plata hay. Como a largo plazo se puede financiar responsablemente esto. Vamos a discutir el impuesto a los súper ricos, a los grandes patrimonios, aumentar la carga tributaria en Chile, que es bajísima, y se puede de manera responsable sacar los recursos para ayudar a todos. Así es. Nos quedamos con muchas cosas para conversar, nos quedan hartas cosas, pero claramente esto es así. Terminamos con el jamón del sándwich más o menos los habitantes de San Miguel, porque
ni IFE, ni clase media. Entonces, ¿a dónde? Pero allá vamos, para los desafíos grandes, a cambiar la Constitución, al nuevo AFP, a terminar con la AFP, y lo más inmediato, 21 horas, cacerolazo por el retiro del 10%. Y mañana, mucho ojo con lo que voten los senadores de nuestra circunscripción para poder presionar. Por ahí andan corriendo correos, más rato también los vamos a publicar. ¿Cómo presionamos a nuestras autoridades que de una vez por todas se pongan del lado de donde tienen que estar, que es de los trabajadores de Chile? Hassam, muchas gracias por estos ratos, muchas gracias por todas las aclaraciones, muchas gracias a todos los vecinos que nos vieron y nos vemos en un próximo capítulo. No se olviden, a las 9 todos a cacerolear. Un abrazo para todos. Gracias.